Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un episodio súper especial, cargado de esa magia que solo ciertas parejas logran crear en pantalla. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos de lleno en un momento que ha dejado a miles, si no millones, de corazones latiendo a 1000 por hora, el apasionado beso de Hande y Kerem, un instante romántico que sin duda alguna enamoró. Si eres fan de las series turcas, sabes de lo que estoy hablando. Si no lo eres, prepárate porque te voy a contar por qué este momento específico se convirtió en un verdadero fenómeno, en un hito que resonó mucho más allá de la pantalla. Vamos a desglosar qué hizo este beso tan especial, qué elementos se conjugaron para que fuera tan impactante y cómo, a través de la actuación y la conexión entre dos talentosos artistas, se logró evocar tantas emociones en nosotros, los espectadores. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis de momentos icónicos, de nuestras exploraciones de los romances televisivos y de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, entremos en materia. El título del vídeo nos lo dice todo: apasionado beso de Hande y Kerem. Romántico momento que enamora. Y es que en el vasto universo de las series hay besos y luego están los besos. Y el que protagonizaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat en la exitosa serie Senkalkam, sin duda pertenece a esta última categoría. Este no fue un beso cualquiera, fue un punto de inflexión, un clímax emocional que capturó la esencia de la relación que habían construido a lo largo de muchos episodios. Para entender la magnitud de este beso, debemos recordar el contexto de la serie. Eda y Serkan empezaron su relación bajo circunstancias poco convencionales, podríamos decir que casi forzadas por un pacto. Ambos eran polos opuestos: Eda, una joven soñadora, apasionada por la arquitectura, con un espíritu libre y una fuerte conexión con la naturaleza; Serkan, un hombre de negocios, pragmático, controlador y aparentemente frío. Sin embargo, detrás de esa coraza, había un hombre con sus propias heridas y una vulnerabilidad que poco a poco iría saliendo a la luz. Su interacción inicial estaba marcada por la tensión, las discusiones y una química eléctrica que prometía algo más. A lo largo de la primera temporada, fuimos testigos de cómo, entre dimes y diretes, malentendidos y desafíos, estos dos personajes empezaron a verse de una manera diferente. La aparente hostilidad dio paso a una atracción innegable, a momentos de ternura inesperada y a la aparición de sentimientos que ninguno de los dos estaba preparado para aceptar. La serie supo jugar magistralmente con la anticipación, construyendo la tensión romántica de forma gradual. Cada mirada, cada roce accidental, cada diálogo cargado de dobles sentidos nos preparaba para el inevitable momento en que la barrera entre ellos finalmente se rompería. Y entonces llegó. No fue un beso apresurado, ni uno impuesto por las circunstancias. Fue un beso que se gestó, que se sintió en el aire antes de que sus labios se encontraran. Lo que hizo este beso particularmente apasionado y enamorador fue la suma de varios factores. Primero, la interpretación de Hande y Kerem. Ambos actores demostraron una capacidad asombrosa para transmitir emociones complejas a través de sus miradas, sus expresiones faciales y su lenguaje corporal. En ese instante no solo estaban actuando, se les sintió genuinos, conectados, entregados al momento. La forma en que se miraron antes del beso, esa mezcla de duda, deseo y anhelo, ya nos estaba diciendo mucho. La manera en que Kerem tomó el rostro de Hande con delicadeza pero con determinación, y la forma en que Hande respondió, cerrando los ojos y entregándose al momento, fue coreografiada a la perfección por la vida misma. No se sintió forzado, sino como el resultado natural de la evolución de sus personajes y de la creciente tensión romántica. El beso en sí fue prolongado, profundo, y transmitía esa intensidad emocional que tanto habíamos esperado. No era solo un contacto físico, era la confirmación de todo lo que se habían negado a sentir, de todo lo que habían luchado por ocultar. Era la rendición al amor. Visualmente la escena también contribuyó a su impacto. La iluminación, el entorno, la música de fondo, todo se alineó para crear una atmósfera íntima y cargada de romanticismo. Muchas veces, estos momentos clave en las series se filman con un cuidado especial para que el espectador se sienta inmerso en la experiencia, y este no fue la excepción. La cámara se detuvo en los detalles, en la conexión de sus cuerpos, en la forma en que se aferraban el uno al otro, haciendo que el espectador sintiera casi que estaba presenciando un secreto compartido. Pero, ¿qué lo hizo tan enamorado?
Más allá de la pasión física, fue la vulnerabilidad que se desveló. Ver a Serkan, el hombre de hielo, entregarse de esa manera, mostrando un lado tierno y apasionado que apenas se vislumbraba, fue conmovedor. Y ver a Eda, que siempre fue más abierta con sus sentimientos, ser correspondida de una forma tan intensa, validó su propia entrega y sus esperanzas. Fue la confirmación de que a pesar de todas las diferencias y los obstáculos, su amor era real y poderoso. Este beso no fue un evento aislado, fue el punto culminante de una construcción narrativa que apeló directamente a nuestros deseos de romance y conexión. Nos enamoramos de su historia, de sus luchas, de su química. Y este beso fue la recompensa, el momento catártico que validó todo ese viaje emocional. Por eso creo que este momento se volvió tan viral, tan icónico. Resonó con nosotros porque representaba la culminación de la esperanza, la realización de un deseo que se había alimentado episodio tras episodio. Analicemos un poco más a fondo las reacciones que este beso generó. En redes sociales, las plataformas se inundaron de comentarios, GIFs, vídeos editados y memes celebrando el momento. Los fans estaban eufóricos. Era como si ellos mismos hubieran estado esperando ese beso con tanta ansia como los propios personajes. Las discusiones sobre la química entre Hande y Kerem alcanzaron nuevas cotas. Para muchos este beso fue la prueba definitiva de esa conexión especial que trascendía la pantalla, alimentando aún más el ship que los fanáticos habían creado. Y es que cuando la química entre dos actores es palpable, cuando logran que el público crea en su amor de una manera tan visceral, esos momentos de intimidad se vuelven eventos culturales. La gente no solo ve una escena, sino que se identifica, se emociona, se transporta. El beso de Hande y Kerem logró precisamente eso. Conectó con la audiencia a un nivel emocional profundo, convirtiéndose en un recuerdo imborrable para los seguidores de la serie. También es importante destacar el arte de contar historias a través de la imagen y la interpretación. Los guionistas y directores de Senkalkam entendieron perfectamente cuándo era el momento adecuado para liberar esa tensión acumulada. No lo apresuraron, sino que permitieron que la relación se desarrollara de forma orgánica, haciendo que el beso se sintiera ganado y merecido. Y la manera en que lo filmaron, cuidando cada detalle, desde la expresión de sorpresa inicial hasta la entrega final, elevó el momento a una obra de arte. Pensemos en otros besos memorables en la historia de la televisión. ¿Qué los hizo especiales? Generalmente es la combinación de la construcción del personaje, el desarrollo de la relación, la intensidad emocional y la forma en que se presenta visualmente. En el caso de Hande y Kerem, todos estos elementos brillaron con luz propia. La historia de Eda y Serkan fue una montaña rusa de emociones, y este beso fue uno de los picos más altos. La interpretación de Hande Erçel como Eda, con su vitalidad, su honestidad y su vulnerabilidad, contrastaba perfectamente con la aparente frialdad de Serkan. Pero Kerem Bürsin supo darle a Serkan capas de profundidad que lo hacían irresistible. Vimos cómo su fachada se desmoronaba, cómo sus sentimientos por Eda lo transformaban. Y el beso fue la materialización de esa transformación, la prueba de que debajo del empresario exitoso y distante, había un hombre capaz de amar apasionadamente. Además, el contexto cultural también juega un papel. Las series turcas han ganado una popularidad inmensa a nivel mundial, y con ellas, la admiración por sus actores y sus historias. Momentos como este beso se convierten en puntos de referencia, en conversaciones que trascienden fronteras. Es un ejemplo de cómo el lenguaje universal del amor y la pasión puede ser transmitido de manera efectiva a través de la pantalla, sin importar el idioma. Podríamos decir que este beso fue el culmen de la primera temporada, marcando un antes y un después en la dinámica de la pareja. Abrió las puertas a una nueva fase de su relación, una donde la honestidad y la entrega emocional se volvieron centrales. Y para nosotros, los espectadores, fue la confirmación de que valió la pena esperar. En resumen, el apasionado beso de Hande y Kerem no fue solo un momento de intimidad física, sino la culminación de una construcción narrativa magistral. Fue el resultado de interpretaciones conmovedoras, de una química innegable entre los actores, de una dirección cuidadosa y de una historia que conectó profundamente con la audiencia. Representó la superación de barreras, la rendición al amor y la validación de sentimientos que habían sido ocultados y negados. Fue un instante que capturó la esencia del romanticismo televisivo, dejando una marca imborrable en los corazones de sus seguidores. Hemos explorado los matices que hicieron de este beso un evento tan memorable y significativo.
Analizamos la evolución de los personajes de Eda y Serkan, la construcción de la tensión romántica, la calidad de la actuación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el impacto visual y emocional de la escena. También hemos reflexionado sobre por qué este momento resonó tan fuertemente en la audiencia, convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales y un punto de referencia para los fans de la serie. Fue, en definitiva, un ejemplo perfecto de cómo la química en pantalla, combinada con una narrativa sólida y una ejecución impecable, puede dar lugar a momentos verdaderamente mágicos que enamoran. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando y desgranando este icónico momento. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les emocionó tanto este beso como a la mayoría? ¿Qué otros momentos de Senkalkapm les parecieron inolvidables? Dejen sus comentarios abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de la serie o simplemente con alguien a quien crean que le pueda interesar. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.